Me acuerdo que en mi segundo año de carrera casi la cago porque me dejé todo el estudio para el final. Llegó esa semana en la que tenía 5 exámenes y había estudiado por muy pocos de ellos. Me acuerdo que tuve que estudiar un examen entero en solamente un día, pero bueno, lo logré aprobar justísimo. Pero de ese error aprendí y ahora me estoy organizando muchísimo mejor. Además, estoy aplicando una táctica muy buena para estudiar y que me está permitiendo sacar buena nota. Además, voy tranquilo y lo puedo hacer estudiando poco tiempo. Y así que en este vídeo te voy a compartir esta estrategia. Bien, imagínate los apuntes para estudiar ese examen, ¿no? Son 100 páginas de apuntes que tienes que memorizarte porque te las van a preguntar en el examen, ¿no? Yo al menos estudiando veterinaria, esto es lo que más tengo que hacer, memorizar gran parte de los apuntes. Pues bien, la táctica consiste en 5 pasos. Lo primero que vas a hacer va a ser leerte un párrafo o una página entera, ¿no? Un pequeño apartado de texto. Cuando te lo acabes de leer, además con atención e intentando entender todo lo que has leído, vas a tapar los apuntes y repasar mentalmente lo que has leído. Una vez ya entiendas a la perfección este texto o este párrafo, pasarás al paso número 2, que consiste en hacerte preguntas. Es decir, en escribir preguntas que engloben básicamente todo el contenido que hayas leído o que hayas aprendido en este pequeño texto. Y escribe estas preguntas, muy importante, sin respuesta. La respuesta déjala en blanco, solamente escribe la pregunta. Una vez ya hayas hecho esto, vas a pasar al tercer paso, que consiste en repetir el primero y el segundo hasta acabar el tema entero. Es decir, ves leyendo un pequeño texto, hace las preguntas sobre este texto y sigue al siguiente, ¿no? Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que acabes el tema entero o hasta que hayas hecho gran parte del temario. Una vez ya hayas completado el tercer paso, vas a pasar al cuarto, que consiste en básicamente responder las preguntas que te has puesto. Sí, responderlas todas. Y al principio intenta hacerlo similar a los apuntes, a ver, de memoria, ¿no? A ver cuántas puedes resolver y además sí también ejercitas un poco tu cerebro, intentas recordar, ¿no? Haces un esfuerzo para recordar lo que habías aprendido. Lo interesante de esto es que una vez ya tengas estas preguntas con las respuestas y además que hayas comprobado que las respuestas lógicamente estén bien, una vez ya tengas estas preguntas, esto va a ser un contenido muy bueno, el contenido del que vas a tener que estudiar más tarde. Porque una vez te acabes de leer todos los apuntes, no te los vas a leer otra vez, no, simplemente vas a repasar de estas preguntas. Es por esto que es tan importante que estas preguntas y las respuestas estén bien y que además engloben todo el contenido que hay en los apuntes, ¿no? Básicamente la estrategia que uso yo para estudiar consiste en transformar los apuntes en preguntas y respuestas. Y así que el quinto paso es muy simple. Es básicamente repetir el paso 1, 2, 3 y 4 hasta que acabes los apuntes enteros, ¿no? Una vez hayas hecho y respondido las preguntas del primer tema, pues tienes que hacer lo mismo para el segundo tema y para el tercero y para el cuarto, hasta que te lo acabes todo y tengas todos los apuntes escritos en preguntas y en respuestas. Y esto es perfecto, porque para estudiar solamente vas a tener que repasar las preguntas, de taparte la respuesta, leer la pregunta y recordar cuál era la respuesta y comprobar si lo que has pensado estaba bien o no. Eso es muy bueno. Y estas preguntas, déjame decirte que te las puedes hacer online en diferentes softwares o te las puedes hacer escritas como más te guste, ¿no? Yo personalmente escritas no las hago porque toma muchísimo tiempo. Lo que hago es utilizar softwares. Primero utilicé Remnote, que fue muy bien, pero ahora mismo estoy probando con Notion. Con Notion también te permite hacer esto. La cosa es que tengas una manera de leer las preguntas sin ver la respuesta para poder pensar tú mentalmente la respuesta. Esta es una forma de estudiar activa. Esto es muy bueno porque al hacer preguntas, al repasar estas preguntas, no vas a simplemente leer de forma pasiva y ya está. No, no, va a ser complicado. Una manera difícil de estudiar, que va a requerir bastante trabajo mental y va a cansarte. Pero esto es muy bueno porque estudiar de esta forma activa es lo que te va a permitir estudiar más, memorizar más en menos tiempo. Y además esta táctica para estudiar también es muy buena porque puedes organizarte para empezar a estudiar el primer día. Literalmente si tienes el examen dentro de 2 meses, da igual, puedes empezar ahora para así tener estas preguntas cuanto antes mejor. Porque la mayoría de estudiantes, si tienen un examen en 2 meses, no empiezan a estudiar hoy, porque cuando llegue ese examen ya se habrán olvidado de los apuntes que han leído. Pero si te haces estas preguntas, literalmente puedes empezar hoy mismo a estudiar y organizarte muy bien el curso entero para que no te estreses, para que puedas estudiar un poquito cada día y aún así sacar muy buena nota, ¿no? Acuérdate que cuanto antes tengas estas preguntas y respuestas del temario entero, mejor, porque de estas preguntas es de lo que vas a estudiar. Y también te recomiendo que una vez empieces a estudiar o a repasar estas preguntas, las hagas por temas y que te marques cada tema con un color en función de qué también te has recordado de ese tema, ¿no? Imagínate los apuntes de 100 páginas, pues hay 5 temas distintos, ¿no? Bien, imagínate que el primer tema te lo sabes de puta madre. Has respondido todas las preguntas y además las has hecho a la perfección. Pues bien,
márcate ese tema con un color azul o un color verde y indícate que te lo sabes muy bien. De esta forma, este tema ya no va a ser tu prioridad, porque al sabértelo también no va a tener ningún sentido volverlo a repasar, ¿no? Pero en cambio, imagínate que el segundo tema te lo sabes fatal, se te da muy mal, pues márcalo con un color rojo, porque has hecho todas las preguntas y no te has sabido la respuesta de ninguna de ellas. Y la prioridad de este tema va a ser muy alta. Así que el siguiente día, cuando vuelvas a estudiar la misma asignatura, vas a empezar por este segundo tema y no por el primer tema. Y poco a poco este color se va a ir transformando, ¿no? La quinta vez que repases ese tema ya te lo vas a saber mejor. Las preguntas te las vas a saber mejor y ya no será un color rojo, quizás será un color amarillo o incluso verde. Pero bueno, ya me entiendes. Organízate de esta forma. Empieza a estudiar desde el primer día para tener todas esas preguntas escritas y además estudia por temas y márcate con un color o con lo que sea que también te sabes ese tema. Y a peor te lo sepas, pues más va a ser tu prioridad para aprobar ese examen. Pero si estás haciendo algo más relacionado con hacer problemas, como puede ser matemáticas, física, todo esto, ¿no? Y no estás haciendo algo tan relacionado con teoría pura y dura, como puede ser veterinaria, pues aquí la forma de estudiar va a ser más o menos similar, sigue siendo de forma activa, pero lógicamente no vas a tener que hacerte estas preguntas porque no vas a tener apuntes que memorizar, ¿no? Aquí lo que haría yo si estudiara estas asignaturas sería enfocarme solamente en los problemas que me salen peor. Es decir, para estudiar matemáticas, pues lo que vas a tener que hacer que te va a ayudar más va a ser hacer problemas. Coger una hoja de papel y solucionar los problemas que tienes en el Moodle o donde sea, ¿no? Bien, aquí te recomiendo muchísimo que utilices los mismos colores que te he explicado antes. Si un problema te lo sabes muy bien, márcalo con un color verde y ya no hace falta que lo repases. O ni que sea, si lo quieres repasar, que sea mentalmente, porque ya no tiene ningún sentido volverlo a hacer porque te lo sabes a la perfección. En cambio, esos problemas que no sepas, márcatelos con un color rojo y repítelos hasta que te lo sepas, hasta que los aprendas. Ten esta mentalidad de estudiar de forma activa y de que si algo te resulta difícil es bueno porque significa que estás aprendiendo. Y nada más, si eres un universitario y quieres empezar una empresa, tengo un curso online totalmente gratuito donde te explico el paso a paso que debes seguir para ser un hombre capaz de empezar una empresa y también de compaginarlo para estudiar en la universidad. Así que si te interesa, es el primer link aquí abajo en la descripción. Clica ahí ahora mismo y nos vemos ahí dentro.